Ok, todo. Buenas tardes y bienvenidos a este debate público sobre el futuro de la nueva etapa de Radio Televisión Española y los retos que habrá que abordar, sin duda muchos y no fáciles. Tras 32 meses de una dirección provisional sin consejo de administración, las Cortes han elegido recientemente a los 10 miembros que tienen en sus manos la gobernanza de RTV. El nuevo presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, comparecía a finales de abril ante la comisión mixta para resumir en 4 grandes objetivos los retos que afronta esta empresa pública de comunicación estatal. Vamos a escuchar a José Manuel Pérez Tornero. A lo largo de esta tertulia tenemos algunos cortes entresacados para ver cuáles eran sus líneas maestras en esta nueva etapa que se aborda en Radio Televisión Española. Escuchamos a José Manuel Pérez Tornero. Para mí, el camino de la transformación profunda de Radio Televisión Española se basaría en 4 ejes de actuación. Primero, una nueva gobernanza. Segundo, una nueva relación con la ciudadanía, aprovechando la virtualidad que nos ofrece el ecosistema informativo y tecnológico actual. Tercero, una nueva respuesta ante un contexto industrial y económico y mediático cada vez más competitivo a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Y por último, un profundo cambio empresarial, que significará también una profunda reestructuración empresarial. 4 grandes objetivos que, ya digo, iremos desgranando con la ayuda también de nuestros invitados. Y una tarea que no será fácil porque Radio Televisión Española está en un momento de mínimos de audiencia, desconectada de la transformación digital, con una gran desmotivación entre su plantilla y con un golpe en la línea de flotación muy reciente en su financiación, ya que el Gobierno ha anunciado que se va a reducir la tasa que las telecos aportan a los presupuestos de la Corporación Radio Televisión Española, pero sin detallar alternativa. Y esta no es una visión pesimista, es, digamos, un realismo bien informado que evidencia más que nunca la necesidad de que todos los que creemos en el servicio público, que son muchas organizaciones, sindicatos, muchos profesionales y también buena parte de la sociedad, rememos en la misma dirección, al menos intentarlo una vez más. Y eso nos da pie a presentar a nuestros invitados. Están con nosotros, de momento, Agustín García Matilla, que es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valladolid. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está también Ángel García Castillejo, que es abogado, estuvo en la CNMC en su momento y también es profesor de la Universidad Carlos III. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos esperando a Alejandro Perales, que tiene un problema, bueno, digamos, familiar y le agradecemos mucho que haga el esfuerzo, entrará en cualquier momento. Y creo también que puede que esté Rafael Díaz Arias, al que hacía tiempo que no veíamos y será un reencuentro estupendo también por el, bueno, pues por la relación personal que nos une. Pero bueno, pues vamos a hablar un poco de esos grandes retos que aguardan. Y hemos dividido en 4 bloques esta tertulia, que es la batalla por la independencia, el segundo sería el modelo financiero, una corporación multimedia y finalmente la participación social y ciudadana. También aspectos en los que hacía hincapié José Manuel Pérez Tornero en su comparecencia ante la comisión mixta en el Parlamento. Bueno, así para desengrasar un poquito y solo, ¿cómo veis esta nueva etapa? Yo diría que de otras peores hemos salido, ¿no? A pesar de las circunstancias. Bueno, yo creo que hablando de independencia, los partidos políticos no han demostrado que en todo lo que ha sido la desnaturalización del concurso público, pues estén por esa labor, al menos en principio, ¿no? Puesto que ha habido un comité de expertos que han trabajado durante muchos meses para intentar hacer una selección objetiva de los candidatos que deberían pasar un primer corte, según su opinión, y además, por ejemplo, tenemos el dato de que los proyectos que han presentado esos candidatos, que presentaron en su día, pues eran anónimos, es decir, quienes juzgaban, los 17 expertos y expertas, no tenían ni el nombre ni la referencia previa de esos candidatos y sin embargo el dato es que
de los 4 mejores proyectos no ha salido ninguno de esos autores elegidos y por otra parte de los 20 seleccionados solo 3 han formado parte de ese grupo de 10 miembros del Consejo de Administración. Esto no quiere decir que el presidente de la corporación no sea una persona absolutamente solvente, que dentro de los candidatos estemos discutiendo su mayor o menor solvencia, pero sí a la pregunta primera que se hacía, esa batalla por la independencia, decir que realmente pues, no ha habido como una consolidación de las esperanzas que habían, que toda la población, que en general los ciudadanos y las ciudadanas teníamos en que ese proyecto fuera un primer proyecto para la independencia. Y por otra parte, yendo ya al tema concreto de los informativos, no quiero extenderme mucho en esta No, pero pregunta. podíamos ir parcelando si te parece. Vamos a Sí, muy saludar, bien. aprovechar que acaba de llegar Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Gracias por acompañarnos. Si puedes ponerte un poquito más vertical, porque parece que estamos mirando demasiado al techo. Voy a intentarlo. Ahora lo intentas. Bueno, Hola, Alejandro. te saludamos y aprovechamos para dar las gracias también por esa contextualización que yo iba a hacer, pero que ya la ha hecho Agustín, que efectivamente, bueno, pues se ha perdido una oportunidad de oro hablando de esa paradoja de la batalla por la independencia, de que se culminase un proceso que realmente apostaba por una independencia y finalmente pues se ha antepuesto el criterio político, vamos a decirlo con palabras suaves, se ha antepuesto el criterio político al criterio de unos expertos con unos baremos que fueron aprobados por el propio Parlamento, no hay que olvidarlo, y que con todas sus mejoras y sus deficiencias no dejaban de ser una apuesta decidida por una elección de los mejores por criterios de mérito y capacidad. Bueno, pues al final la política, una vez más, y el acuerdo de 4 partidos, hay que decir de 4 partidos, PP, PSOE, Unidas Podemos y Partido Nacionalista Vasco, pues ha hecho que esto se convierta más en un reparto de cuotas que en otra cosa. Pero hay que mirar al futuro. No vamos a centrar el debate, no vamos a centrar el debate en este asunto. Tele de Todos, igual que muchas otras organizaciones sociales y profesionales, nos hemos destacado por esa defensa a ultranza del concurso, no de este año, sino desde hace ya muchos años, desde que estuvimos en aquel famoso Comité de Sabios para la Reforma. Además, hay que decir, en honor a la verdad, que las personas que estáis aquí sois candidatos y a pesar de que algunos no estuvisteis entre los 20 primeros, pues habéis defendido a ultranza que se respetasen esos criterios, lo cual dice mucho y bien de vosotros. Y hecha esta salvedad, como digo, vamos a mirar hacia el futuro y vamos a saludar también, que le vemos ahí a Rafael Díaz Arias. Rafa, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Actívate el audio, por favor, Rafa. Vale, vamos a esperar que Rafa se active el audio. Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Yo quería, ya me habéis oído alguna vez, romper una lanza en contra de la vuelta de la publicidad a Televisión Española. Eso lo vamos a tratar dentro de un ratito, Rafa. Primero lo que quería es, ya que te hemos visto en imagen, era una sorpresa porque Rafa ha estado convaleciente durante algún tiempo y es un auténtico placer. Estoy seguro de que muchas de las personas que nos estén viendo estarán ahora mismo felices por el hecho de que esté con nosotros aquí participando, eso por encima de todo. Te puedes quedar desactivado, activado, como quieras, como estés más cómodo y luego te damos paso para hablar del modelo financiero. ¿Te parece? De acuerdo. Venga, pues vamos a seguir con el tema. Aunque supongo que querréis decirle algo a Rafa también, vosotros. No, aparte de felicitarnos, ¿no? por contar con la presencia de Rafa y estoy seguro que siguiendo este debate habrá otros muchos amigos y amigas. Yo, en línea con lo que comentaba Pedro y mirando hacia el futuro, ¿no? Los mimbres los conocemos, sabemos cuál ha sido el proceso y yo creo que ha llegado el momento en esa perspectiva y además de defensa del servicio público radiotelevisivo por parte de la corporación RTV. Yo creo que ha llegado el momento de plantearnos algo que yo, en mi caso, a mis alumnos muchas veces les comento en relación con la independencia del Poder Judicial, ¿no? El formato del Consejo General del Poder Judicial, cómo se elige a los miembros del Consejo General. Todos sabemos que es por decisión de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, pero no hay que engañarse.
La independencia del Poder Judicial, la independencia de la Judicatura no depende de ese órgano, ese es un órgano de gobierno, al igual que el Consejo de Administración es un órgano de gobierno y de gestión de la corporación. La independencia en la prestación del servicio, al final, en gran medida, depende de la estructura, depende de la gestión de ese órgano colegiado que es el Consejo y su presidente, pero en gran medida la independencia en la prestación del servicio público depende de sus profesionales. Es por esto que, de acuerdo con la legislación vigente, la ley del 2006, hay que garantizar y articular todos los mecanismos que garanticen que los profesionales, en el momento de ejercer su actividad como informadores, como comunicadores en términos generales, la puedan prestar y ofrecer con absoluta garantía en respeto a su profesionalidad. Y es aquí donde, por un lado, esperemos que de una vez por todas el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, después de estos años de pausa, funcione, sean el órgano colegiado de debate, de deliberación, y que a partir de ahí la presidencia, que es el órgano realmente ejecutivo, pueda poner en marcha una gestión independiente tanto del gobierno como de los partidos, como de las presiones de las empresas productoras, no lo olvidemos nunca, y a partir de ahí pueda ofrecer un servicio público. Y con esto termino, supervisado por la entidad que, de acuerdo con la ley, está mandatada para garantizar y vigilar el cumplimiento de las misiones de servicio público, que es el organismo regulador que al día de hoy es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero que no nos engañemos, carece de recursos, carece de medios para poder ejercer estas funciones, estas competencias de forma efectiva. Por lo tanto, articulemos y garanticemos un funcionamiento lo más fluido posible de los mecanismos de los que disponemos en la ley, cosa que hasta el día de hoy y tras más de 10 años de vigencia de la ley del 2006, esperemos que con este nuevo Consejo podamos disponer y disfrutar de un nuevo impulso en este sentido. Alejandro, ¿tú crees que la pérdida de credibilidad o la falta de conexión con la sociedad, esta desconexión que se ha producido quizás con más ímpetu en los últimos años, tiene que ver con esa desconexión con la sociedad, con esa falta de independencia presumible, es decir, asociar siempre Radio Televisión Española a un proceso de gubernamentalización o de criterios partidistas? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Quizá no es el único elemento, pero es un elemento importante, ¿no? Yo creo que en los criterios básicos que casi todos manejamos, ¿no? Con las diferencias que podamos tener después a la hora de plantear qué es un modelo de televisión pública, es evidente que hay un elemento fundamental que es el elemento de la desgubernamentalización, entendido como tal, ¿no? Podemos discutir hasta dónde llega esa desgubernamentalización, hasta dónde debe haber una parte que además sea despolitización o no, hasta dónde tiene que llegar un mayor arraigo en la sociedad civil, entendida la sociedad civil como la procura, la búsqueda, la garantía de la satisfacción de los intereses de la ciudadanía, que los intereses de la ciudadanía tienen que ver con los deseos de la ciudadanía, eso en los medios audiovisuales es absolutamente fundamental, pero también tiene que ver con las necesidades, ¿no? Por lo tanto, en un modelo que se ha visto de una manera u otra, en un sentido u otro, siempre relacionado con una gubernamentalización, es evidente que eso afecta a la credibilidad, ¿no? Pero yo no me preocupa tanto eso, porque yo creo que eso a veces ha funcionado en el sentido de que los que consideran que la gubernamentalización es la gubernamentalización en su contrario, es decir, la gubernamentalización de los otros, pues dejan de ver la televisión pública y encuentran otras ofertas en las cuales recalar, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando se ha considerado que la gubernamentalización estaba en el extremo opuesto político, pues siempre se ha encontrado un medio en el que estar, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto el tener que luchar contra unos públicos que cada vez buscan más que alguien les diga lo que quieren oír, ¿no? En una especie de onanismo comunicativo que se va imponiendo de forma generalizada, sino el poder conectar con, digamos, cantidades ingentes de usuarios que su problema es la desconexión desde el punto de vista del interés de lo que se está difundiendo y desde el punto de vista de encontrar una oferta que sea distinta y que claramente se vea desde el primer momento, desde los aspectos estéticos hasta en los aspectos de formato y en los aspectos de contenido, que sea claramente diferente de lo que están recibiendo del conjunto de los medios privados, ¿no? Ahí es donde yo creo que está el verdadero desafío.
Hay una cuestión también, Agustín, si quieres, enlazando con esto y también repartiendo por bloque, nos queda una ronda sobre este asunto de la independencia, aunque cada bloque daría en sí mismo para un debate, pero por sentar un poco las grandes bases, también se está produciendo un efecto de coacción, no sé si llamarlo así, si es la palabra adecuada, o cuál elegís vosotros, de coacción parece hacia los profesionales que provienen de muchos sitios. Es decir, los informativos siempre están en el ojo del huracán, siempre están siendo señalados por unos y por otros, y luego pues a veces se olvidan los buenos trabajos que se realizan y realmente que el referente que supone el servicio público frente a otros grandes medios que tienen, lógicamente, una línea editorial y otros intereses, ¿no? Efectivamente, yo creo que con lo que estás comentando y recogiendo también algo de lo que decía Alejandro y el propio Ángel, tenemos que buscar referentes, ¿no? Y un referente es la BBC, en donde, como sabéis, los propios profesionales realizan la redacción de las guidelines que renuevan cada 4 o 5 años, precisamente a partir de la experiencia, para establecer criterios informativos que se nutren de la experiencia de los propios profesionales y se recogen todas las posibles casuísticas que permiten de alguna manera objetivar las actuaciones que responden a criterios vinculados con la búsqueda de la verdad, con una visión ponderada, honesta y equilibrada también de la realidad. Y yo creo que ese es un primer argumento, ¿no? Cómo la televisión pública tiene que diferenciarse en sus informativos de lo que sería pues, una forma de dar información que es siempre más fácil que atienda intereses de carácter mercantil o de carácter comercial. Y por otra parte, tenemos ejemplos muy claros en las últimas polémicas que se han creado de si el infoentretenimiento tiene que entrar, como en otras televisiones, dentro de la televisión pública, en este caso, en el caso concreto de televisión española, ¿no? Encontramos que hay programas que intentan mimetizarse, emular a las televisiones privadas, a formatos que están en las televisiones privadas y que realmente tienen una saturación de información que no es propia de una televisión pública. De repente lanzan a jóvenes redactores o redactoras a hacer entrevistas improvisadas que no tienen ninguna razón de ser en una televisión pública, y desde ese punto de vista lo que no puede ser es que la televisión pública incumpla con esos principios de búsqueda de la verdad, de una confirmación de fuentes, de lo que son los principios que están en el frontispicio también de cualquier actividad informativa rigurosa, ¿no? Y en ese sentido me parece que no se está cumpliendo con ese carácter que precisamente se vincula con la independencia, pero también con la calidad y la credibilidad de los informativos en televisión. Sin embargo, un reciente dictamen de la CNMC o una resolución, no sé exactamente cómo llamarlo, de la CNMC encajaba a este programa como, digamos que le exoneraba de la producción propia precisamente por calificarlo de infoentretenimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esta situación también que pone un poco en solfa qué programas deberían estar en las mañanas compitiendo en audiencia, etcétera? ¿Cómo conciliamos, ¿no? ¿Cómo conciliamos cuando también la demanda que hay pues es la que es? Claro, sí, de hecho hablaba de informativo de actualidad, ¿no? Que es una especie de, en fin, para algunos es un oxímoron casi, ¿no? Porque evidentemente yo creo que aquí hay dos reflexiones. Hay la primera, en la que estáis señalando, que es un poco vertical, ¿no? Que esa ha sido esa crítica, ese acoso y derribo contra la televisión pública, porque de forma paradójica mucha de la gente que está en contra de la televisión pública tiene un imaginario virginal de la televisión pública que pretende que sea independiente, pero independiente a su favor, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues se genera un fuego cruzado que siempre el destinatario es la televisión pública. No se generan ese tipo de debates con las televisiones privadas porque todo el mundo da por hecho que la televisión privada, erróneamente desde mi punto de vista, no tiene nada que ver ni tiene por qué cumplir criterios de objetividad, ni criterios de rigor, ni criterios de imparcialidad, lo cual ni siquiera desde el punto legal es cierto, ¿no? Pero esa es una discusión, digamos, más digamos, de fuego cruzado, ¿no? Me parece importante también lo que estaba señalando antes Ángel y ahora Agustín, que yo creo que es de más calado, que es el tema de la oferta diferenciada. Eso me parece clave, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que decía Churchill, es decir, si sacrificamos la calidad de la audiencia, lo que no tenemos, y la experiencia en la televisión pública es así, no tenemos ni calidad ni audiencia, ¿no? Y eso es bastante penoso, porque es lo que pasa con ese tipo de programas. Son programas que siguen un formato digamos, de la televisión comercial
En cuanto a los informativos, porque para mí claramente son informativos espectacularizados, pero son informativos, siguen, digamos, los peores recursos de ese tipo de sensacionalismo aplicado al mundo de la información. El sensacionalismo en televisión es un virus, y es un virus que afecta al final a todo tipo de contenidos, ¿no? No se circunscribe a un tipo de género concreto, sino que acaba penetrando todo, y acaba penetrando a la televisión pública. Y además, eso se hace con el criterio de que no se puede hacer una televisión de servicio público sin público, ni un rigor que sea rigor mortis, y todo este tipo de cosas para justificar el por qué se adaptan formatos que son absolutamente sensacionalistas, que encima no pueden competir con los formatos que digamos que toman como criterio referencial. Con lo cual acabamos haciendo pues un pan con unas tortas, ¿no? Porque acabamos ocupando la parrilla con ese tipo de programas pseudoinformativos, y no me resisto tampoco a definirlos así, que tampoco le suponen a la televisión pública ni reputación corporativa, ni imagen diferenciada, ni audiencia, ¿no? Entonces yo creo que incluso desde el punto de vista de lo real y desde el punto de vista de lo práctico, lo que habría que plantearse es que todo ese tipo de contenidos en una televisión pública no funcionan. Y no funcionan porque en el fondo hasta los que están en contra de la televisión pública tienen un concepto que al final, digamos, es honorable de la propia televisión pública, ¿no? Hasta los que consideran que debería desaparecer, consideran que es que ese tipo de contenido debe desaparecer, pero no porque sea malo, sino porque consideran que es insuficiente o inadecuado o antediluviano, ¿no? Sí, si me permites, Pedro, no. A ver, la gran diferencia del servicio público radiotelevisivo respecto del que ofrecen las empresas comerciales, las radiotelevisiones privadas, es básicamente que la línea editorial, mientras que en cualquier medio de comunicación privado es aquel que marcan los accionistas, en el caso de la radiotelevisión pública, el accionista es el conjunto de la sociedad. Y el conjunto de la programación, esa programación diferenciada que se espera del servicio público, es la que viene marcada inicialmente por la Constitución, los principios de veracidad, neutralidad, independencia, por la ley y el mandato marco. Esta resolución a la que hacías referencia reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto de un programa que denomina de información de actualidad, que como bien dice Alejandro, pues es un oxímono, estamos generando sinónimos para una misma tipología de programas. En última instancia, lo relevante en este caso es la vinculación de la producción propia o no al ámbito de los informativos. Y dicho esto, y yo creo que ahí la CNMC hace un esfuerzo bastante forzado, si me permitís la expresión, para intentar justificar, ¿no?, el hecho de que se esté desarrollando y emitiendo este programa en el ámbito de la producción externa en un aspecto tan concreto como es el de la información. Pero en el ámbito de la independencia, yo creo que lo que es fundamental y resulta determinante en la línea de que comentaba Alejandro, ¿no?, en lo que se refiere a esos contenidos diferenciados, ¿qué es lo esperable de una radiotelevisión pública? El ofrecer, en este caso, contenidos que ayuden a la ciudadanía a forjarse una opinión libre e independiente, y que por lo tanto no vayamos o no nos centremos en el ámbito de única y exclusivamente la espectacularización de la información, sino a lo mejor ofrecer aquello que otros no ofrecen. Por ejemplo, la pedagogía, el análisis sosegado, tranquilo, contrastado de lo que está ocurriendo y por qué ocurren las cosas, lo cual no nos encontramos en el resto o en la mayoría del resto de programaciones de televisiones de ámbito privado. Y es ahí donde probablemente en el futuro y a partir de ahora nos encontramos con uno de los retos a ser asumidos por la radiotelevisión pública. Para pasar de este bloque al asunto de la financiación, el modelo financiero, bueno, hay que recordar también que todo esto, la teoría está muy bien, pero luego hay que aterrizarlo en la práctica, como dicen ahora. Bueno, hay cosas concretas que sí podrían ayudar a los profesionales, que dicho sea de paso, quizás necesitamos de una profunda reflexión acerca de cómo estamos enfocando nuestro propio trabajo y cómo también nos estamos dejando llevar demasiadas veces por las prisas y por unas dinámicas de trabajo que piden estar en todos sitios a todas horas. Y este es un escenario y un mundo audiovisual que por el momento quizás nos desborda, y claro, después está esa competencia en la que si la gente no te ve, pues uno se siente después frustrado.
Del mismo modo que en su momento los consejos informativos fueron un gran avance, fueron una reivindicación histórica que tardaron pues, como 20 y tantos años, los que estuvimos peleando por eso nos acordamos muy bien, entre ellos Rafa, que ahora se sumará al modelo financiero, pues hay otro aspecto muy concreto que se llama carrera profesional, que venimos reivindicando desde hace también años y años, que ayudaría mucho a forjar esa independencia, que los criterios de mérito y capacidad estuviesen en la posibilidad de concurrir a los principales puestos de gestión de los informativos. El proyecto está hecho. Por cierto, hay unos materiales de referencia que Teletodos ha puesto ahí a disposición en nuestra página, donde están redactadas las propuestas y el cómo llevarlo a cabo, sobre todo el cómo llevarlo a cabo. Pero por una razón o por otra, cuando llegan unos gestores que sustituyen a otros, también se sienten más cómodos poniendo a sus personas de confianza o afines sin necesidad de abordar esta carrera profesional. Dicho esto, Pérez Tornero hablaba de una profunda reestructuración en el que mencionaba este aspecto y me gustaría que lo escuchásemos para finalizar este bloque. Una renovación estructural de lo que es la empresa Radio Televisión Española. Una renovación que... Lo estamos viendo en pantalla compartida, disculpadme. Sí. Vale, ok. Por lo menos ha de durar 2 años, pero que ha de dar la vuelta como un calcetín a lo que ahora tenemos. Esto significa simplificar procesos burocráticos. Puede y debe hacerse. Mejorar la toma de decisiones, con más información y con más meditación y debate. Reducir áreas y departamentos, que a veces van más hacia la fragmentación que acompañan una buena gestión y de calidad. Ha de potenciar dentro y fuera de la casa un aprendizaje continuo. No podemos externalizar, y aprovecho para decir que vamos a hacer una apuesta radical por la producción interna, sin excluir el talento externo. Tenemos que asegurar a nuestros trabajadores y trabajadoras una carrera profesional incentivada, de futuro, motivada, para que se pueda progresar, aprender continuamente y se pueda avanzar. Muy bien, pues me decían que he compartido todo el Finder. Bueno, tengo las carpetitas, tampoco tengo secretos de estado, así que no pasa nada. Vamos a pasar al modelo financiero. Rafa, si estás por ahí y nos estás escuchando, me gustaría ya que te conectases y para empezar contigo y después Estoy dejarte. con audio, pero el vídeo lo tienes que poner tú, me parece. Vamos a ver por aquí. Iniciar mi vídeo. Ya estás ahí, Vale. estás ahí. Quería decir, sí, como adelante. estabais hablando, hay que decirlo claro, de las cosas claras. Yo añadiría una cosa más, y es que las cosas claras delante del telediario es una acción suicida. Tú tienes un producto de calidad, es tu marca, es por lo que te distingues por el telediario. No pongas un informativo delante para que te machaque los temas que van a ir en el telediario después. Parece que ninguna empresa haría eso. Tú tienes un producto que te distingue, que es un producto clásico, que lo haces bien. No pongas delante otra cosa que es una fórmula que sería propia de otro tipo de cadena. No la coloques delante del telediario, que casi se mete en el telediario. Bueno, quería decir eso sobre lo que estabais hablando antes, sobre el modelo de financiación. Yo soy partidario de, ya que los tribunales europeos dijeron que no estaba en contra del derecho comunitario, mantener de alguna manera el sistema actual. Estoy en contra del regreso de la publicidad. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso, además, con las audiencias que hay ahora, la recaudación sería ridícula. Y además te dirían que si ya estás recaudando por publicidad, olvídate de otras fuentes financieras. Y además volverían otra vez a decir que quieren. Por un lado lo pagamos en los presupuestos, por otro lado lo pagamos con la publicidad. O sea que desde el punto de vista del daño que se haría, sería grande. Además, son las únicas cadenas sin publicidad, aunque con demasiadas promociones, que también es una seña de identidad. Eso por una parte. Por otro lado, con respecto a las declaraciones de Nadia Calviño, me parece muy bien que las compañías de Telefónica hagan su negocio, pero lo que no se puede permitir es que si en parte de ese negocio es audiovisual, se desentiendan. Si entran en el mercado audiovisual, tienen que participar
para lo bueno y para lo malo. Porque realmente ellos están con sus plataformas, están chupando una parte muy sustancial de la audiencia audiovisual. Y lo lógico, por lo tanto, es que, bueno, y también por una razón de igualdad con las otras cadenas privadas. O sea que yo creo que es muy defendible el mantenimiento del sistema actual, pero con un reacomodo de las cantidades. Bueno, yo quería nada más decir eso. Me da miedo el regreso de la publicidad. Creo que sería una catástrofe. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa, porque además lo primero que tenemos que preguntarnos antes de pensar si tenemos suficiente con 1.200 millones de euros para sacar adelante una radiotelevisión pública es hacer la pregunta del millón. ¿Hace falta una radiotelevisión pública en un país como España? La respuesta, desde mi punto de vista y desde los que estamos aquí, es que sí. Y además hace falta prestigiar esa radiotelevisión pública y rescatar el orgullo de pertenencia de los ciudadanos a esa radiotelevisión pública. En la línea de lo que decía Rafa, pues pensad que cuando se quitó la publicidad en el 2009, Radio Televisión Española obtenía unos ingresos de 420 millones de euros, cosa que sería impensable ahora. Y además, la forma de financiación es por tasa del espacio radioeléctrico, que en el 2020, entre lo que era la subvención pública y la tasa del espacio radioeléctrico, eran 758 millones de euros lo que percibía la radiotelevisión pública. Es mucho más lógico, en lugar de darle la vuelta para obtener otras formas de financiación, como sería el canon, que existe, por ejemplo, en la BBC británica, pero es que la BBC británica ha hecho una labor desde hace muchísimos años de ser querida por los ciudadanos y de ser identificada como una bandera del país. Nosotros aquí en España hemos hecho todo lo contrario, hemos ido desprestigiando poco a poco a esa radiotelevisión pública y lo que tenemos ahora es una labor por reconstruir, por justificar que un contrato programa tiene que decir exactamente dónde están la subvención, dónde se ubica esa subvención por los objetivos de servicio público cubiertos. Eso es algo de lo que podemos hablar luego, pero que es importante objetivar una financiación a objetivos estrictos de servicio público, porque si no, nadie sabe y todo el mundo potencialmente puede criticar dónde van esos millones si la radiotelevisión pública está haciendo programas convencionales que podrían ser emulados por otras cadenas, ¿no? Y de hecho muchas veces sucede así. Entonces, esa primera pregunta, ¿es necesaria una radiotelevisión pública? ¿Podemos cubrir con esos objetivos a partir de un contrato programa que sea realmente, en el que sea objetivable todos los objetivos cumplidos de servicio público, formatos y contenidos para demostrar que eso es posible? Llegados aquí hay que recordar, bueno, pues que hay un mandato marco que tiene ya bastantes años, que está bastante obsoleto, que sería imprescindible renovarlo. Lo ha comentado Pérez Tornero también en su comparecencia, con una consulta pública previa, que ahora escucharemos cómo lo plantea. Y luego resulta bastante chocante que se produzca este anuncio de la ministra Calviño justo cuando se ha producido una renovación del Consejo de Administración, ¿no? Es como si te ponen a empezar a caminar por un nuevo camino, pero con unos cuantos pedruscos y unas cuantas barreras que tienes que saltar ahora que no estaban. No sé, al menos chocante sí que parece. Sí, no. A ver, no lo digo yo, lo dice la CNMC, ¿no? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Desde el primer informe que redactó sobre supervisión del cumplimiento de las obligaciones de servicio público por parte de Radio Televisión Española, así sistemáticamente hasta el día de hoy, el último informe que han aprobado recientemente, ha venido insistiendo en lo insoportable de la situación en lo que se refiere a la financiación de Radio Televisión Española. El modelo financiero de Radio Televisión Española, desde la aprobación de la ley del 2009, de la ley de financiación, es un modelo que ha abocado y conducido a la corporación a una situación de inestabilidad que de alguna manera termina comprometiendo el buen funcionamiento y la prestación correcta del servicio público. Además, a esto nos encontramos que se le suma
que desde hace ya algo más de 4 años y 4 meses, nos encontramos con un mandato marco en prórroga, ya vencido, y por lo tanto pendiente de su aprobación por las Cortes Generales. Y esto es una competencia de las Cortes Generales. Las mismas Cortes Generales que han elegido a este reciente Consejo de Administración y a su presidente. Y no solo esto, y es que desde la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual y de la Ley de Radio y Televisión Española, a pesar de que se ha generado un modelo de financiación para el conjunto del servicio público en España, tanto para la Radio y Televisión Española como para las radiotelevisiones públicas autonómicas, nos encontramos con que en el caso de Radio y Televisión Española no se ha llegado a aprobar ni siquiera un primer contrato programa. Por lo tanto, en esta línea, y a la vista del anuncio de la ministra Nadia Calviño respecto de la posibilidad de la retirada de las contribuciones como compensación por la pérdida de la publicidad en televisión española, estas contribuciones por parte de las televisiones privadas, las plataformas de televisión de pago y de los operadores de telecomunicaciones que ofrecen servicios audiovisuales, yo creo que es el punto de apoyo, es la oportunidad para replantearse una vez más la necesidad de la no adecuación del modelo que se diseñó en el año 2009, que hace depender la financiación de Radio y Televisión Española de las contribuciones, o en gran medida de las contribuciones de los operadores privados, y a partir de ahí el volver en la medida de lo posible al modelo, el modelo del 2006 de mandato marco y contratos programa. Lo importante no es tanto decir cuánto dinero queremos disponer o de qué presupuesto queremos disponer para la Radio y Televisión Española. Lo importante es saber qué es lo que queremos hacer. Lo importante es saber concretar y poder determinar con la mayor precisión posible a través del mandato marco y a través de los contratos programas qué es lo que se le encomienda a Radio y Televisión Española y a partir de ahí decir para esto cuánto dinero necesitamos y que estos recursos se encuentren garantizados por los presupuestos generales del Estado. Vamos a ver cuánto dinero tenemos, porque es una de las preguntas que le hacían al nuevo presidente de la corporación en esa comparecencia, y contestaba lo siguiente. Sí, la corporación. Gracias, señor presidente. Seré muy breve, pero naturalmente me tengo luego a sus preguntas. El presupuesto actual es de 1.127 millones. Estamos hablando del año en curso. De esos, una buena parte está destinado a gastos que ya están comprometidos. Los destinados excluyo los gastos de los Juegos Olímpicos. Quedan 389,5 millones de euros destinados a programación, a compra de programas o coproducciones. De estos nos hemos encontrado ya comprometidos 237,94 y tenemos disponibles 62,19 millones para actuar sobre la programación, lo que significa que podremos, si fuera relativamente, digamos, correspondiente, actuar sobre 1,9 mes del año en curso. Bueno, vale, más o menos ha quedado claro. Lo que no se ha comentado aquí es el déficit, que sería bueno también comentarlo, y que, bueno, pues los cálculos que hemos hecho en Tele de Todos serían unos 120 millones aproximadamente, ¿no? Si contamos también luego los Juegos Olímpicos. Eso significa, bueno, que es una desviación importante y que estamos en una situación difícil, ¿no? En cuanto al presupuesto. ¿A dónde? Por pregunta final. ¿A qué situación? ¿Qué opciones nos quedan? ¿Qué opciones nos quedarían? Nada más arrancar si te encuentras con este frenazo. A ver, ¿alguien se atreve a ponerle el cascabel al gato? Te tocaba a ti, Alejandro. No sé si... No, estaba riendo porque estaba pensando en una previa a esa, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo por ir un poco en orden, es decir, yo creo que el modelo de financiación que hay actualmente, desde mi punto de vista, no funciona. Pero es un modelo, en fin, que no quiero ser Cassandra, pero es un modelo que está planteado para que no funcione desde el minuto uno, porque la retirada de la publicidad de Televisión Española no se hizo ni para mejorar la calidad de la televisión española, ni para hacerla más independiente del mercado, ni para beneficiar a los usuarios en cuanto a la calidad de los contenidos,
se hizo para entregar esa porción de tarta importante que en ese momento tenía Televisión Española de publicidad a las televisiones privadas. Eso es algo que es absolutamente evidente, ¿no? Por lo tanto, los que en ese momento nos opusimos a que Televisión Española se quedara sin publicidad, lo hicimos en un contexto en el cual la desaparición de la publicidad la entendíamos como una trampa saducea para la televisión pública, que además pretendidamente se quería compensar con las aportaciones de los operadores que tenían actividades audiovisuales, y como hemos visto, Ángel mencionaba los informes de la CNMC, que los informes de la CNMC, en fin, son bastante escuetos, ¿no? Son bastante, digamos, descriptivos, ¿no? de las situaciones, no pueden por menos que valorar algunas cosas, y es evidente que los datos ponen de relieve que ese modelo ha sido un absoluto fiasco desde el punto de vista de los ingresos que se pretendían obtener a través de la aportación de los operadores y los ingresos que realmente se han obtenido. Por lo tanto, el cambio fue un cambio que en absoluto benefició a Televisión Española. Ahora mismo, en estos momentos que han pasado ya mucho tiempo y que la situación audiovisual, el ecosistema audiovisual no tiene nada que ver con el ecosistema en ese momento, abrir ahora el melón de la publicidad, pues me parece que es, en fin, pecata minuta, ¿no? Realmente ahora mismo, teniendo en cuenta los ingresos publicitarios, teniendo en cuenta los niveles de audiencia que tiene Televisión Española, sin entrar en qué efectos negativos para los niveles de audiencia de Televisión Española tuvo la pérdida de la publicidad, que podríamos hablar de eso también, ¿no? Pero en estos momentos y en la situación que estamos, me parece que realmente por ahí no se arregla el asunto, ¿no? Desde el punto de vista de la financiación, pues cuando se habla de que el gasto está comprometido y se habla de la exigua cantidad realmente que se debería utilizar para lo que es la puesta a disposición del público de contenidos, lo que me lleva, yo creo que a todo el mundo, a pensar, yo digo, independientemente de que podamos discutir sobre cuestiones como la publicidad, es que si no partimos, como decía Ángel, en primer lugar de un diagnóstico claro de qué queremos que sea la televisión pública, no podremos nunca cuantificar el dinero que necesita. Es decir, el problema no es que cuanto más dinero nos den mejor, el problema es para qué queremos el dinero y cómo se va a repartir en función de los diferentes requerimientos que debería establecer un mandato marco que está obsoleto, claramente. Y ese mandato marco, además, no se puede poner en cifras si no hay después un contrato programa, el primer contrato programa, que ponga en cifras aquello que en el mandato marco se ha planteado en un plan estratégico a 9 años, ¿no? Entonces, es absolutamente imposible plantearse ningún modelo de financiación sin haber analizado primero qué es lo que queremos hacer. Pero en todo caso, desde mi punto de vista, el modelo de financiación no puede depender y lo digo irónicamente, en fin, de la mano del mercado, ¿no? Tiene que depender de la idea clara de cuál tiene que ser los ingresos que debe tener la televisión pública, y tienen que estar garantizados a través de la inversión pública, fundamentalmente. Y todo lo demás, lo que tiene que ver con la venta de programas, lo que tiene que ver con la venta de contenidos, lo que tiene que ver con otro tipo de negocios jurídicos y de negocios o de actividades negociales, ¿no? que estén asociadas, tiene que ser siempre una masa más en el funcionamiento de la televisión pública. Por lo tanto, cualquier modelo al que vayamos tiene que ser un modelo que radicalmente rompa con esa dinámica, que además es una dinámica rara avis, porque ni siquiera el modelo que se tomó como planteamiento, que es el modelo francés, hizo lo que se hizo en España. Por lo tanto, ese modelo yo entiendo que es un modelo absolutamente acabado. Y el modelo tiene que ser fundamentalmente un modelo de garantía pública de una cantidad económica plurianual que tiene que estar claramente establecida a partir del cumplimiento del mandato marco. Nos quedan 15 minutos para apuntalar algunos análisis, pero también algunas propuestas de dos aspectos. Uno, que tiene que ver con la transformación digital. El escenario audiovisual está cambiando, me refiero, ha cambiado, pero no deja de cambiar día a día a un ritmo frenético, ¿no? Es el proceso de la aceleración que llamaba Aldous Huxley, ¿no? Pero luego está también el tema de la participación. Así que vamos a ver, porque el presidente también hacía referencia, todo esto llevará tiempo. Estamos hablando de un mandato marco que tendría que volver a rehacerse. Estamos hablando de un contrato programa, estamos hablando probablemente de años, ¿no? De más de un año para definir, para escribir sobre papel
lo que habría que hacer, y además es un trabajo que tiene que hacer el Parlamento. Pero sí hay una iniciativa concreta, a la que hacía referencia José Manuel Pérez Tornero, que podría empezar ya, que es un contrato social con la ciudadanía, una consulta pública. Vamos a escucharle, que será mejor que escuchar sus palabras a que yo las resuma. Vamos a ver. Derecho. Ahí va. Pondremos todo nuestro esfuerzo en cumplir y potenciar los sistemas que garantizan el derecho de acceso. Vamos a intentar conceder un papel más activo al Observatorio de la Igualdad, en todos los sentidos. Vamos a intentar potenciar la diversidad. Vamos a apostar por la descentralización, pero no como una apuesta retórica, sino acercando servicios cercanos a las autonomías y no solo a las capitales de autonomía. Para eso vamos a lanzar enseguida un vector de transformación en el que creo y en el que les pido colaboración. Una consulta pública, una audiencia pública a la ciudadanía para debatir cuál ha de ser el futuro del servicio público de Radio Televisión Española. La conclusión sería un libro blanco sobre Radio Televisión Española que muy humildemente ofreceríamos como base para el nuevo mandato marco y que esto nos puede conceder energía para un plan estratégico y para algo que me gusta llamar un nuevo contrato social con la ciudadanía. Vale, esto nos metería ya, quizás para combinar ambos temas y hacer la última ronda. Por un lado, por la transformación que necesariamente tiene que ser digital, aunque yo prefiero hablar de transformación cultural, es decir, el cambio tiene que pasar por aquí, por las cabezas, por las mentalidades, ¿no? Por las nuevas actitudes y los nuevos perfiles requieren de que te lo creas, y además tampoco podemos llegar, creo, vosotros me diréis, a hacer una diferencia, digamos, de trinchera entre el mundo digital y el mundo, entre comillas, lineal, ¿no? Radio Televisión Española es un servicio público que se debe a los más mayores, a los veteranos y a los nativos digitales, y entonces ese proceso de transformación tiene que atender ambas necesidades. Pero bueno, por otro lado está también esa participación social que se va a centrar en una consulta pública. ¿Cómo llevar todo esto de la mano, digamos, en un tiempo récord, y que eso además se pueda visualizar, que podamos reconectarnos en esa transformación digital y también la participación social, que parece que se ha quedado un poquito lejos? Desde mi punto de vista, yo creo que tiene que haber una convivencia entre modelos convencionales y nuevas formas de explotación de formatos, porque estamos en una audiencia ya que raya el suelo, ¿no? 8,3% de share, de cuota de pantalla, y en las elecciones de Madrid incluso quedó la televisión pública en el 7%. El modelo actual está agotado y hay que lanzar sinergias también en algo que se hizo en otros periodos, como era la participación de radio y televisión, la creación de puentes, porque hace ya tiempo que estamos hablando de metamedios. Ya la televisión no es la misma televisión de antes, pero sin embargo sigue habiendo una televisión generalista, ¿no? Pérez Tornero decía que va a dar un paso muy importante de producción de contenidos no lineales, pero hay que evitar que la producción de contenido no lineal deje de estar en contacto con la producción que se hace en la programación convencional. Uno de los errores que ha habido ha sido este, ¿no? Por ejemplo, se contrataron recientemente 25 profesionales que se iban a concentrar en la producción de interactivos. O creamos puentes entre la producción convencional, interactivos, y se busca un proyecto global, o vamos a fracasar. Y por otra parte, esto tiene que tener consecuencias sobre la estructura de la propia empresa. Hay un organigrama que tiene 6.500 trabajadores y ese presupuesto de casi 1.200 millones. Y hay perfiles que no se cubren esa plantilla. ¿Cómo podemos trabajar en esas condiciones? Pues está claro que a partir de ese mandato marco que le llevaría al nuevo presidente de la corporación al menos a 2 años, hay que lanzar un proyecto de emergencia que aborde medidas necesarias urgentes en la formación de los trabajadores, y actualización de los trabajadores, creación de equipos que puedan lanzar proyectos piloto. Por otra parte, el tema del reforzamiento de la producción propia es otro plano estratégico, y lo que ha hecho la BBC durante muchos años es buscar productoras innovadoras con gente joven que haga compatible
por parte de la televisión pública, en este caso, el que haya una producción propia fuerte, pero que también se seleccione y de alguna manera se cultive el trabajo con productoras independientes y con gente que renueve y cree en el servicio público dentro de la producción audiovisual. Yo creo que esas son estrategias que son obvias y que esa transformación digital debe llevar a poner recursos humanos, formación y también romper con las barreras y resistencias de que sean los gestores de quienes empiecen a dar ejemplo también, ¿no? No, yo totalmente de acuerdo, Agustín. Vamos, no seré yo el que dé lecciones sobre cómo producir, ¿no? No es mi área de especialización, pero como ciudadano atento al servicio público y a las políticas audiovisuales, yo creo que hay cuestiones que ya todos, de una u otra forma, tenemos una visión unánime. La comunicación debiera de concebirse en un ámbito como la radiotelevisión pública, como en otros muchos ámbitos de las empresas de comunicación ya se concibe, como una comunicación 360 grados, no compartimentada, servicios lineales, servicios no lineales, servicios de televisión, servicios de radio, servicios interactivos. Es algo que de alguna manera debiera de ir incluso más allá de una visión transversal. El servicio público y la producción debe de concebirse desde un principio como producción de contenidos. A lo mejor incluso tendríamos que plantearnos el cambio del nombre de Radio Televisión Española. A lo mejor la Corporación Radio Televisión Española debería de pasar a llamarse Corporación de Comunicación Pública de España o algo parecido, ¿no? Pero cualquier producto, cualquier elemento de producción, incluso los de ejercicio del derecho de acceso por parte de las entidades sociales, y así uno un tema con el otro, debieran de plantearse de forma no compartimentada y con la visión de poder ser difundido, de poder ser transmitido por cualquier vía para ser accesible a través de cualquier dispositivo, a través de cualquier plataforma, por el conjunto de los ciudadanos, porque este es el reto. La radiotelevisión pública, el servicio público de comunicación, debe de llegar al conjunto de la ciudadanía independientemente de la pantalla a través de la cual recibe la comunicación. Y ese es el reto. Es difícil, no es fácil, pero yo creo que este es el reto para los próximos 6 años de este mandato, de este Consejo de Administración, que o se ve cumplido o Radio Televisión Española, tal como la conocemos hoy, quedará expulsada del sistema, desde mi punto de vista. Alejandro, como presidente de la asociación, te quería preguntarte, llevar eso al terreno de la consulta pública, ese pacto o contrato social que también planteábamos en el dictamen de Tele de Todos y desarrollábamos, el cómo llevarlo a cabo, ¿no? El cómo incentivar ese derecho de acceso de las organizaciones sociales representativas, pero también una participación ciudadana activa. Yo creo que tenemos los mimbres para hacerlo a través del portal web, etcétera. También hay proyectos que se han hecho sobre esto y que finalmente no se ponen en marcha, ¿no? Entonces, si vamos a lo concreto, ¿cómo podemos incentivar y estimular y reconectar con la sociedad? Primero el sentido de pertenencia de los trabajadores y después la reconexión con la sociedad. Es que las dos cosas son muy importantes. Es decir, por hacer así un barrido rápido, todo el tema de la transformación digital tiene que ver fundamentalmente con temas internos, con temas internos. Si no es decir, el peligro aquí es que establezcamos una serie de valores y luego hagamos como si esos valores se estuvieran cumpliendo o aparentemente se cumplieran, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay una serie de recursos y de posibilidades que tiene la televisión pública que aquí deberían aprovecharse, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la transformación digital es fundamental el hecho de que los perfiles profesionales se desarrollen. Precisamente uno de los elementos diferenciales que debería tener la televisión pública es la carrera profesional de la gente que trabaja en ella, comparado con las situaciones en las que se encuentran la mayoría de los profesionales de la comunicación en otro tipo de medios. No voy a detallar demasiado, pero ese tendría que ser un elemento que marcara calidad y que marcara diferencia, lo que es la carrera profesional de las personas que están trabajando en un medio público, precisamente por los requerimientos de especialización, de rigor, de independencia, etcétera, que debe tener el medio público. Y eso debería reflejarse ahí. Y lo mismo ocurre con la transformación digital. Son elementos internos de recurso propio que deberían desarrollarse
no tanto pensando en que afuera se vean mejor o peor, sino en que verdaderamente supongan un cambio en el que la tecnología y los ciudadanos se conviertan un poco en el centro de todo ese desarrollo. Desde el punto de vista de la consulta pública, vamos a ver, a mí no me parecen mal las consultas públicas, ¿no? Pero yo creo que a veces ponemos el carro delante de los bueyes. A mí me gustaría más que se hiciera un trabajo de expertos, que el libro blanco fuera un trabajo de expertos, que establecieran una serie de escenarios de gente que tiene un conocimiento y que puede aportar sus conocimientos para establecer escenarios posibles para la televisión pública y después se someta a consulta pública un libro que hayan realizado expertos en este ámbito. A mí me parece que eso es mucho más eficaz. Quizá me equivoque, pero yo creo que eso es así. Cuando la BBC ha planteado su macroencuesta, su macroconsulta pública, la ha planteado en otros términos distintos. No lo ha planteado para ver qué tiene que hacer la BBC ahora, se lo ha planteado para ver qué situación va a tener dentro de 5, dentro de 10 años la comunicación pública y de los medios públicos. Entonces, estamos hablando cuando una consulta pública, digamos, tiene una ambición de ese tipo. Yo, sinceramente, creo que sería mejor el poner el talento de la gente que sabe de medios audiovisuales a favor de un estudio de expertos con diferentes escenarios, estudios prospectivos. Hay muchas metodologías para hacer eso, desde los métodos Delphi hasta los Philips 66, lo que queráis, ¿no? Y ese tipo de estudio prospectivo que sea lo que se someta a la ciudadanía, pero que la ciudadanía, cuando participe en base a algún documento que sea realizado por expertos y sobre el que te puedas pronunciar. Me parecería más lógico. Y con respecto al tema de la participación, también la propia CNMC, año tras año, cuando realiza sus informes, pone de relieve cómo no existe realmente el derecho de acceso, no existe, es un como sí, de nuevo, donde, bueno, pues es verdad que Televisión Española ha ido más lejos que otras porque ha establecido directrices y un reglamento, pero al final de lo que todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué pasa que aquí no participa nadie? ¿No? Es como si llegaran las elecciones y dijeran, pero ¿qué pasa que la gente no vota? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, porque nadie se toma en serio el derecho de acceso. El derecho de acceso se ha establecido un reglamento y a partir del reglamento vamos a intentar cumplir el reglamento y resulta que la gente no participa. Entonces, como la gente no participa, pues vamos a quitar el derecho de acceso, casi, ¿no? El derecho de acceso ha tardado 20 años en llegar a la televisión. En la ley 4/80 ya estaba previsto. Ya había que esperar 20 años para que se pusiera en marcha. Y lo que se ha hecho es unas directrices y unos criterios de reglamento y ahí se ha quedado. Pero si de lo que se trata no es de abrirle una ventana para que los ciudadanos ejerzan un derecho de acceso que ni siquiera tienen internalizado. De lo que se trata es de generar unas dinámicas de participación y no solo de la sociedad civil organizada. Eso estaba muy bien en los años 80, sino de todo el público a partir de las posibilidades interactivas que tienen los medios. Y eso es lo que verdaderamente hará que la gente considere que forma parte de un proyecto que es el proyecto de la comunicación pública. El nuevo contrato está muy... Que sí, que de acuerdo, a mí me parece que la frase es afortunada y ese nuevo contrato parte de que la gente tiene la capacidad de participar, pero no porque le abras una ventana de oportunidad, sino porque se establecen dinámicas de generación de contenidos por parte de los usuarios que tienen un papel clave y nuclear en la propia propuesta, en la nueva oferta que los medios públicos estén haciendo a la ciudadanía, ¿no? Vale, pues vamos con dos propuestas ya concretas para acabar en estas dos líneas. Primero, para motivar, o sea, lo primero es el sentimiento de pertenencia y motivar. Si no se ha podido hacer de arriba abajo, a lo mejor de abajo arriba. Hay un proyecto bonito que, bueno, perdonadme que lo mencione porque algo tengo que ver, que es el de los agentes del cambio, pero que pasa lo mismo. Es decir, una empresa en la que el problema son los hilos, los compartimentos estancos, las dinámicas de trabajo que hacen que bueno, pues las barreras y se choque constantemente entre departamentos. Bueno, eso es clave. Ahí, pues como dice el presidente, es necesaria una reestructuración completa. Se ha anunciado una reestructuración profunda del organigrama. Y luego está la parte externa, que es la parte de que la gente nos crea, que vuelva a confiar, que se dé cuenta de que el servicio público de comunicación es tan importante como un servicio de sanidad o la propia educación, ¿no? La información es un derecho fundamental. ¿Qué hacemos? Dos propuestas concretas para finalizar. Mira, una cosa clave es desarrollar un plan estratégico de alfabetización mediática en el que los medios públicos tengan un papel clave. Eso es un elemento fundamental, porque no se trata tanto de que nos crean o no, es una cuestión de que la gente se considere parte.
Y yo creo que el desarrollo de la alfabetización mediática ahora mismo es una ventana de oportunidad enorme, ¿no? Que va a estar claramente reconocida en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, esperemos, que también tiene ya en alguna otra normativa, como es la de los derechos digitales, un espacio propio, aunque se hable de educación digital, estamos hablando de lo mismo. Y si lo que verdaderamente estamos pensando es en poner a la ciudadanía en el centro del desarrollo del nuevo modelo, tenemos que crear a la ciudadanía audiovisual y tenemos que crear a los usuarios. Hay que crear a los usuarios de los medios públicos. Okay. Sí, yo, y para no repetirnos y compartiendo lo que acaba de plantear en relación con la alfabetización mediática, lo que acaba de plantear Alejandro, yo creo que hay un aspecto en el ámbito de las propuestas que me parece fundamental para un medio público como Radio Televisión Española, y es garantizar su soberanía, su independencia en todos los canales y en todo el ámbito de comunicación de cara a los ciudadanos, de tal manera que el principio de universalidad, de prestación para el conjunto de los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica o de su ubicación geográfica en el territorio español o fuera de España, no lo olvidemos, esté garantizado. Y para ello hay que combinar, lo apuntaba de alguna manera Agustín en una de sus intervenciones, hay que garantizar la prestación de los servicios de radio y de televisión de forma lineal con los nuevos medios y la utilización de otras plataformas y otras infraestructuras de los medios no lineales a través de Internet, etc. Los medios lineales, el uso del espectro radioeléctrico es la clave para garantizar de una u otra forma la prestación universal del servicio de radio y de televisión. Voy a poner solo dos ejemplos. La oferta de televisión española a través de una plataforma de pago en Internet no garantiza la universalidad. La difusión a través de las ondas como un servicio lineal garantiza la universalidad en TDT. En el caso de la radio, pongo por caso, por ejemplo, el 5G. Habrá que estar en 5G, pero no es suficiente. Hay que garantizar que se esté en DAB+, que se esté en DAB, que se esté en radio digital y que la radio llegue al conjunto de la ciudadanía independientemente de que se tenga contratado o no se tenga contratado el servicio de un operador de telecomunicaciones. Por lo tanto, yo creo que es un elemento clave a ser abordado en los próximos años el garantizar la prestación universal del servicio público. Por mi parte, totalmente de acuerdo. Sabéis que llevamos un grupo grande de personas trabajando en ese campo de la alfabetización audiovisual y mediática muchos años, pero yo ampliaría a lo que sería un concepto de educación para la comunicación. Es decir, estamos viviendo una crisis de valores brutal. Se está viviendo una crisis en la que todo el mundo cree poder comunicar a través de los diferentes dispositivos móviles, pero lo que es importante es que juntemos esa alfabetización digital y multimedia también con lo que son contenidos dentro de las radiotelevisiones públicas y de lo que sería esa nueva metatelevisión o metarradio, en donde hay que buscar la rentabilidad social en todo momento y también esa participación que pueda que ese derecho de acceso se transforme en una verdadera realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en Telemadrid, cuando venían los pequeños partidos políticos a rellenar su tiempo de programación, pues no sabían qué hacer. Entonces, esa educación ciudadana que trasciende a lo meramente alfabetización audiovisual es también una alfabetización global que nos tiene que llevar a aprovechar también la programación convencional. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo para este tema de rentabilidad social es, por ejemplo, si Radio Televisión Española está teniendo los derechos del motociclismo, ¿por qué no plantear estrategias para poder enganchar a los jóvenes en conductas más razonables frente a la velocidad, intentar aprovechar ese tirón para realmente hacer una labor de alfabetización en comportamientos que puedan evitar las muertes en carretera, ¿no? Me parece que tenemos que hacer una estrategia global de educar para la comunicación, pero como antes decían tanto Ángel como Alejandro, hay que vincular a la audiencia y crear receptores que tengan ese orgullo de ver la televisión pública, de oír la radio pública también, ¿no? Si no hacemos esa labor, difícilmente vamos a conseguir esa transformación necesaria. Muy bien, pues yo creo que, como dicen, menos es más. Hemos llegado a la hora, nos hemos pasado 3 minutos. Llegamos a este punto, desearle mucha suerte al nuevo presidente y al nuevo Consejo de Administración, porque lo que importa es que Radio Televisión Española, que es pues eso, la representación de todos aquellos que queremos una radio televisión alternativa a los medios privados,
pues salga adelante, se reflote, se refunde, que haga lo que quiera, pero que desde luego esté ahí al alcance de todos los ciudadanos y que empecemos a creerlo de una manera real. Y para eso es necesario también que las personas que trabajamos ahí y las personas que estáis en el mundo académico, en el mundo de la abogacía, ciudadanos y personas y expertos, profesionales de todo tipo, pues también estéis arrimando el hombro, que desde luego en vuestro caso no se puede decir que no lo estéis haciendo a pesar de los pesares. Pues nada, daros las gracias a todos, emplazaros también a... Estos son tertulias que estamos haciendo en Tele de Todos de una manera un poco familiar, ¿no? Entre las personas que ya nos conocemos, que nos gusta el tema de la comunicación en sentido amplio. Tocaba esta vez por la actualidad los grandes retos, pero ahí hay muchos otros asuntos de actualidad que vamos a abordar de manera quincenal o mensual, como las televisiones locales, autonómicas, también la Ley General del Audiovisual. Vamos a ir analizando y haciendo propuestas y poniendo a disposición de todas las personas que quieran enterarse un poco de esto, herramientas, materiales, conocimiento, para que lo puedan compartir y, llegado el caso, ponerlo en la práctica. Así que, lo dicho, no me enrollo más. Gracias, Agustín. Gracias. Ángel. Gracias, Alejandro. Y a las personas. Muchas gracias y buenas tardes. A los que habéis estado ahí al otro lado. Vale, pues desconectamos nuestra emisión en YouTube y nos quedamos aquí en nuestra salita de Zoom para despedirnos entre nosotros. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.